Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 293 al 297. Doug ya no quería perder tiempo entendiendo la situación actual del mundo ninja. Mientras caminaba sobre la tierra manchada de sangre, de repente se agachó y recogió una cola de un charco de sangre. Era la cola de una hipón. A juzgar por la longitud y el tamaño de la palma, parecía ser una hipón joven, recién salido de la infancia. Sin embargo, un Pokémon tan lindo había muerto aquí en el campo de batalla. Cometí un grave error, murmuró Doug. Miró a su alrededor los miembros amputados y los restos esparcidos por el campo de batalla, mientras su respiración se volvía rápida y tensa. Aunque quizás no haya conocido a estos niños, todos ellos fueron liberados de sus propias manos. Él fue quien los envió aquí. Él fue el responsable de la muerte de estos Pokémon. Doug. Cámbialo. Darkrai no podía permanecer en silencio, temiendo que Doug perdiera la cabeza y tomara una decisión aún peor. Había vivido más de 7000 años y conocía a la perfección la profundidad del deseo humano y los peligros de perder el control. Aunque no lo había presenciado con sus propios ojos, había escuchado historias de otros Pokémon. La partida de Oro, el descenso de Lugia a las Islas Remolino, las traiciones de Zekrom y Reshiram, todo debido a que los humanos, o incluso sus propios entrenadores, sucumbieron al deseo y se perdieron. Darkrai no quería que Doug hiciera algo de lo que luego se arrepintiera, así que dio un paso adelante. Dialga, por su parte, tenía apenas un año y era incapaz de captar esas sutilezas o de percibir la angustia de Doug. Si Doug quería destruir el mundo ninja, Dialga simplemente lo haría, sin preguntar por qué. ¿Qué hacemos, Darkrai? Necesito tu ayuda. Doug parecía perdido, el fuerte olor a sangre nublaba su mente. Esta vez, Doug no estaba instruyendo a Darkrai sobre qué hacer, en cambio, necesitaba que Darkrai lo guiara. Eran socios, estaban allí para ayudarse mutuamente en momentos de necesidad. Doug. Retrocede en el tiempo y cambia la historia. Darkrai hizo un gesto hacia Dialga. Pero la reacción inicial de Doug fue resistirse. Retroceder en el tiempo significaría cambiarlo todo, haciendo que el futuro sea incierto y fuera de su control. Pero no se negó de inmediato porque, tal como estaban las cosas, todo ya estaba fuera de control. Tuvo que corregir el error que había cometido. Está bien. Después de un momento de vacilación, Doug finalmente asintió. Pase lo que pase, él volvería atrás en el tiempo para cambiarlo todo. Cualquiera que fuese el futuro, lo afrontaría paso a paso. Afortunadamente, el intercambio entre la isla Pokémon y el mundo ninja solo había durado 2 meses, por lo que la conexión era mínima. Incluso si el pasado del mundo ninja se alteraba drásticamente, el impacto en la isla Pokémon sería limitado. Se preguntó si Naruto, Hinata y Sasuke todavía tendrían sus familias en este futuro alterado. Doug. Mantén la calma. Piensa en cómo conquistaste Grand Line. Conquistar y... Al escuchar esa palabra, la racionalidad de Doug regresó gradualmente. Aunque Doug nunca había pensado en sí mismo como el que había conquistado Grand Line, y siempre lo vio como alguien que guiaría al mundo hacia una nueva era, otros lo vieron de manera diferente. ¿No era la Alianza Pokémon la autoridad indiscutible en Grand Line? Las leyes, los temas y la vida cotidiana de todos estaban bajo el control de la Alianza Pokémon. ¿Cómo no era eso una conquista? Doug simplemente había permitido a las islas y naciones una aparente autonomía debido a la geografía de Grand Line. Pero se aseguró de que la Alianza Pokémon estuviera por encima de todas las fuerzas. Eso fue conquista. Sí, debo conquistar. Doug asintió, recordando lo que había logrado. Destruir el opresivo gobierno mundial y los piratas que perturbaban la paz, estableciendo un nuevo orden. Someter a la armada y a las fuerzas de Garp, consolidando su influencia. Extender la influencia de Pokémon a nivel mundial, creando una sociedad donde todos confiaran en la alianza Pokémon, asegurando su posición irreemplazable. Así, nació una nueva era de paz y Pokémon.
Ahora tranquilo, Dak tenía un plan claro. Al reflexionar sobre sus acciones en el mundo ninja, se dio cuenta de lo descuidado que había sido, lo que llevó a esta catástrofe. De ahora en adelante, todos los planes se retrasarán hasta que resuelva por completo la situación en el mundo ninja. Les dejaré los otros dos mundos a ellos por ahora. Dak levantó una mano, se mordió el pulgar y luego se volvió hacia Dialga. Dialga, abre la línea de tiempo de este mundo y llévanos al punto en el tiempo que creas que es el correcto. El caótico estado del mundo ninja dejó a Dak inseguro sobre qué punto de la historia abordar. Era mejor dejar que Dialga decidiera. Dak confió en Dialga, la deidad del tiempo, para tomar una decisión adecuada. Dialga asintió y un vórtice de energía azul apareció ante ellos. Vamos. Konoha año 21. La primera guerra ninja acababa de terminar. El segundo Hokage, Tobirama Senju, y el segundo Raikage, fueron emboscados y asesinados por Kinkaku y Jinkaku. El segundo Tsuchikage y el segundo Mizukage también perecieron en combate, y las naciones, gravemente dañadas, firmaron tratados de paz. El mundo estaba a punto de entrar en un período de casi 2 décadas de desarrollo pacífico. Uchiha Madara había abandonado Konoha hacía 19 años, ahora tiene 53 años. Había implantado la carne de Hashirama en sus propias heridas para obtener las células de Hashirama. Creyendo en la inscripción en la tabla de piedra Uchiha, fuerzas en conflicto, unidas como una, dan origen a toda la creación, se preguntó por qué todavía no había sucedido nada. En ese momento, Madara no había despertado el Rinnegan. Este solo se manifestaría al acercarse al final de su vida. Solo entonces vería la última parte de la inscripción de la tablilla en el santuario Naka, aunque esta sección había sido alterada por Zetsu Negro. Después de leer esta parte final, Madara iniciaría el plan Tsukuyomi infinito, convencido de haber encontrado la verdadera paz. Esta tablilla de piedra, dejada por el sabio de los 6 caminos para guiar las reencarnaciones de Indra de regreso al camino correcto, había sido retorcida por Zetsu Negro para manipular a Madara, el peón definitivo. Entonces, la clave de período de tiempo está en Uchiha Madara. Dak reflexionó. Ya sea ahora o en cualquier otro momento, Madara es la figura fundamental. Dak se encontraba en lo que luego se convertiría en la base de Akatsuki. Por ahora, era solo una cueva común y corriente detrás de una cascada. Dak frunció el ceño, contando cada personaje principal que había eliminado y analizando la situación. Yahiko no puede morir. Si vive, Akatsuki seguirá siendo un grupo que lucha por la paz, similar a las fuerzas de Garp. Yahiko aún no ha nacido, así que tendré que abordar esto desde otra perspectiva. Uchiha Obito e Uchiha Itachi tampoco necesitan morir. Al igual que Madara, inicialmente anhelaban la paz. Si no se desvían del camino, se convertirán en valiosos aliados para promover la paz. La figura más crítica es Madara. No debe dejarse engañar por Zetsu. Dak se dio cuenta de que eliminar a Zetsu evitaría que se desarrollaran innumerables planes futuros. Kaguya Tsutsuki no era una preocupación. Ella era solo un monstruo sellado. Si Zetsu fuera eliminado y el clan Uchiha podría ser liberado, salvando a muchos de sus prodigios. ¿Quién podría negarlo? Desde Uchiha Madara hasta Uchiha Obito, Uchiha Itachi e incluso Uchiha Sasuke, cada uno había sido manipulado por Zetsu. Zetsu había torcido a Madara. Madara había usado al 3 colas y a Rin para manipular a Obito. Obito incitó el ataque del 9 colas, lo que provocó el intento de golpe de estado del clan Uchiha. Esta cadena de acontecimientos condujo a la muerte de Shisui, al despertar del Mangekyou Sharingan de Itachi y a la masacre de su clan bajo la manipulación de Danzo. Finalmente, Sasuke quedó en un estado de ira y desesperación. Más allá de Madara, incluso Nagato no habría sido trasplantada con el Rinnegan ni habría sido arrastrada a los planes de Danzo contra Hanzo y Yahiko. Dak, ¿tienes un plan? Sí. Dak asintió, con su estrategia clara. Esta vez, construiré personalmente a los Akatsuki. A diferencia de la Armada o las fuerzas de Garp, no existía una organización equivalente en el mundo ninja. Así que Dak la fundaría él mismo. Ya tenía a alguien en mente para liderar a Akatsuki. Una figura trágica. Uchiha Madara. Y tenía que ser Madara quien había visto la verdadera inscripción en el santuario Naka. Nadie era más adecuado para este puesto. Madara era la persona más fuerte del mundo ninja y la que tenía la visión más clara de su estado. Él sabía la diferencia entre la verdadera paz y las meras apariencias.
La paz del pasado existía solo porque otras naciones temían a Hashirama y Madara. Hashirama no podía verlo, pero Madara sí. Sabía también que, tras el ascenso de Hashirama al rango de Hokage, Tobirama se convertiría en el segundo Hokage. A Tobirama le faltaba el poder para unificar el mundo ninja y continuaría enviando a los Uchiha al frente porque nunca confió en ellos. Entonces Madara quiso llevar a su clan lejos para seguir luchando hasta unificar el mundo ninja. Pero los Uchiha, habiendo finalmente alcanzado la paz, ya no querían pelear, no estaban dispuestos a seguir a Madara en la batalla. Para ellos, Madara era solo un belicista, por lo que nadie lo siguió. Cuanto más entendía Dak, más apreciaba el carácter de Madara. Eres el líder de los ninjas que manejan el elemento fuego, así que llamémoslo Hokage. Ya que usas elemento madera, lo llamaremos Konoha. Mientras caminaba por la tierra de la lluvia, perpetuamente lluviosa y devastada por la guerra, Madara levantó la mirada. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y ceniza. Sintiendo las gotas de lluvia en su rostro, no pudo evitar recordar lo sucedido 20 años atrás. Nunca pensé que nuestro sueño se haría realidad. Ja, viendo el mundo en este estado, ¿aún puedes decir eso, Hashirama? Susurró Madara. Se detuvo cerca de un lago, contemplando una cascada en un acantilado cercano. Sintió que alguien lo observaba desde detrás de la cascada. Dentro de la cueva de la cascada. Ah, qué coincidencia. Dak, que estaba pensando por dónde empezar, sintió una fuerte presencia que se acercaba. Aunque Madara aún no poseía el cuerpo del sabio ni el Rinnegan, era sin duda el más fuerte del mundo ninja. Ni siquiera un vicealmirante del cuartel general de la armada tendría alguna posibilidad. Unos pasos resonaron cuando Madara apareció en la línea de visión de Dak. Justo antes de que Madara llegara, Dialga se escondió dentro de una grieta temporal y Darkrai se hundió en la sombra de Dak. ¿Y? Madara miró a Dak, notando una completa falta de chakra en él. Sin embargo, podía notar que la fuerza física de Dak era extraordinaria. Fuerte hasta un grado absurdo. Bueno, esto me ahorra la molestia de encontrarte, Uchiha Madara, comentó Dak, viendo a Madara permanecer en silencio, solo mirándolo con esos ojos eternos de Mangekyo. ¿Me conoces? La voz de Madara tenía un dejo de sorpresa. Después de todo, había sido dado por muerto durante 20 años, asesinado por Hashirama Senju ante los ojos del mundo. ¿Quién no te conoce? Respondió Dak, sin entender el punto de Madara. ¿Quién en el mundo ninja no conocía a Hashirama Senju y Uchiha Madara de Konoha? ¿Sabes que sigo vivo? Aclaró Madara. Sí, sé muchas cosas, soy del futuro. Dak reflexionó brevemente antes de admitir sus orígenes. ¿Y? Los ojos de Madara reflejaban duda. Esta era la primera vez que escuchaba tal afirmación. Puedo viajar a través del tiempo a cualquier punto de la historia, y una de las principales razones por las que estoy aquí eres tú. ¿Y? El rostro de Madara mostró una clara incredulidad. Puedes hacerme preguntas. Te daré las respuestas y tú mismo podrás juzgar su veracidad. Dak no esperaba que Madara le creyera de inmediato. Después de todo, Madara no era tan confiado como Hashirama. No me interesa. Para sorpresa de Dak, Madara ni siquiera estaba interesado en hacer preguntas. En cambio, levantó la mano, aparentemente listo para eliminarlo. ¿Quieres pelear conmigo? Nadie en este mundo puede saber que estoy viva. ¿Qué tal si no lo hacemos? No te preocupes. No sentirás nada. Con eso, Madara desapareció de su lugar, apareciendo justo frente a Dak, con sus grandes ojos fijos en los de Dak. ¿Qué hiciste? Madara se encontró inmovilizado, como si estuviera atado en el aire. Pero no entró en pánico. Todavía podía usar sus técnicas visuales y no tenía prisa. Te dije que soy del futuro. ¿Crees que viajaría a una época devastada por la guerra sin fuerzas? Ah, aunque el futuro es el mismo. Dak agitó su mano, sus ojos emitieron un brillo rojo oscuro. Hipnosis. Asumiendo que era un mero genjutsu, Madara bajó la guardia. Al momento siguiente se quedó dormido. La hipnosis, al ser una habilidad energética de los Pokémon, no se veía afectada por el chakra, lo que hacía que las defensas genjutsu convencionales fueran inútiles aquí. Sin embargo, Madara recuperó la conciencia casi instantáneamente. Impresionante. Dak aplaudió. La eficacia de la hipnosis depende de la fortaleza física y mental.
En el caso de Madara, esta última jugó un papel fundamental. Madara había perdido a su hermano, había sido abandonado por su clan, se había rebelado contra su mejor amigo y caminaba solo por este mundo destrozado en busca de la salvación. Su voluntad era incomparable en el mundo ninja. Aunque Dak no había utilizado todo su poder, la rápida recuperación de Madara fue notable. Interesante. Madara ya no subestimaba a Dak. La breve exhibición de Dak lo había dejado indefenso. Si Dak hubiera tenido la intención de matarlo, no habría sido difícil. En ese momento de inconsciencia, Madara creyó que Dak, una figura formidable capaz de tomarlo por sorpresa, podría haberlo matado fácilmente. ¿Me crees ahora? Tengo mucho tiempo para charlar. Dak notó la persistente intención de Madara de luchar y agitó su mano. Realmente no era alguien a quien le gustara pelear. Y al ver la falta de hostilidad de Dak, Madara perdió interés. ¿Dices que conoces el futuro, entonces también debes conocer el pasado? Confiaba más en sus propios recuerdos que en alguna visión no verificada del futuro. Si Dak pudiera revelar cosas que solo él sabía o que pocos otros conocían, tal vez le creería. Más o menos, y aunque quizá no conozca detalles triviales. Dak se rascó la cabeza. Podría pedirle a Dialga que echara un vistazo al pasado, pero prefería no tener a Dialga viajando a través del tiempo de manera imprudente, ya que podría causar problemas. Si era posible, Dak esperaba que Madara preguntara sobre acontecimientos con los que ya estaba familiarizado. Está bien. Hashirama y yo hicimos una promesa, crear una aldea para proteger a los niños, establecer una escuela para entrenarlos, asignarles misiones y establecer rangos, para que pudieran mantenerse alejados de la guerra. Antes de que Madara pudiera terminar, Dak intervino. También pensaste que esto protegería a tu último hermano, Izuna, así que aceptaste. Dak eligió una promesa importante que conocía, esperando que tuviera eco. Y era precisamente el acuerdo en el que Madara estaba pensando, conocido solo por él y por el difunto Hashirama. Incluso el motivo de la aceptación de Madara era precisamente correcto. Esto convenció a Madara de las afirmaciones de Dak sobre venir del futuro. ¿Alguna otra pregunta? Aunque Dak preguntó, no esperó la respuesta de Madara. Continuó, tomando el control de la conversación. Abandonaste Konoha porque su gente no te apoyó como Hokage. Tras ver la inscripción que dejó el sabio de los 6 caminos en la placa del santuario Naka, decidiste partir. Sabías que Tobirama se convertiría en el segundo Hokage y que nunca aceptaría al clan Uchiha, así que planeaste llevártelos contigo. Pero nadie estaba dispuesto a seguirte. Sentiste vergüenza porque le prometiste a Izuna proteger al clan Uchiha. Al oír esto, Madara apretó los puños y su actitud tranquila finalmente se quebró. Las palabras de Dak no lo enojaron. Ya no era fácil provocarlo. Pero las palabras de Dak eran todas ciertas, incluso sus pensamientos más íntimos. Hay una cosa más. Probablemente te estés preguntando sobre la vez que mordiste la carne de Hashirama en la batalla y la injertaste en tu herida, con la esperanza de probar las palabras de la tableta. Al ver los ojos abiertos de Madara, Dak supo que se había ganado la confianza de Madara. ¿Por qué has venido a esta era? Madara frunció el ceño. Sintió que algo más allá de su comprensión había entrado en su mundo. No esperaba encontrarse con tales revelaciones a los 53 años, lo que lo dejó sintiéndose extrañamente inquieto. Vine por la paz. ¿Paz? Sí, la verdadera paz. Entonces, ¿por qué viniste a mí? Madara recordó las palabras de Dak, que lo había buscado específicamente. Porque la clave de la paz está en ti, Uchiha Madara. Dak dio un paso adelante y encontró su mirada en el Mangekyō eterno de Madara. Hizo esto para permitir que Madara juzgara la verdad de sus palabras con sus propios ojos. Y Madara, a pesar de su confianza en su propia fuerza, se abstuvo de realizar ningún movimiento. Desde que Dak demostró que era del futuro, Madara estaba lleno de preguntas y preocupaciones. ¿Qué fue de mí en el futuro? ¿Encontré una manera de salvar este mundo? ¿Qué pasó con Konoha y el clan Uchiha? Si él pudiera venir aquí, ¿podría yo regresar? ¿Por qué mi cuerpo no cambió después de seguir las instrucciones de la tableta? ¿Soy la clave? Mirando a Dak a los ojos, Madara decidió creerle. Confió en la afirmación de Dak de que había venido aquí en busca de la verdadera paz. Sí, tú eres la clave. En el futuro, este mundo estará a punto de derrumbarse, y tú eres uno de los principales culpables. ¿Y?
Madara se quedó sin palabras por un momento. Había esperado que Dak lo llamara la persona más poderosa del mundo ninja, haciéndolo fundamental para lograr la paz. En cambio, Dak dijo que él fue quien casi destruyó el mundo. Madara se quedó estupefacto. Admitió que sus opiniones podían ser un poco extremas a veces, pero no se consideraba tan loco como para destruir el mundo. Además, a medida que envejecía, su fuerza había menguado gradualmente. Hoy en día, incluso derrotar a Tobirama sería un desafío. ¿Cómo podría destruir el mundo? ¿Los futuros Kages se volvieron inútiles? ¿El tipo que podría barrer con una patada? No lo crees, ¿verdad? Al ver la expresión del rostro de Madara, Dak supo que era escéptico de todo lo que había escuchado. De hecho, sin que su Mangekyō eterno evolucionara en el Rinnegan, Madara nunca imaginaría que podría ejercer tal poder. ¿Qué está sucediendo? Aunque Madara dudaba de las palabras de Dak, estaba lo suficientemente intrigado como para considerar que de hecho podría haber sucedido. No te apresures. Acompáñame y te lo explicaré. Es una larga historia. Primero, déjame presentarme. Me llamo Dak, soy criador de Pokémon y el líder fundador de la Alianza Pokémon. Después de decir esto, Dak comenzó a guiar a Madara hacia la Tierra del Fuego. ¿El líder de una alianza? Sí, el líder. Dentro de 38 años, verás en qué clase de fuerza se ha convertido la Alianza Pokémon. Y Madara se quedó en silencio. No tenía idea de lo que era un criador o un Pokémon. ¿Eres de 38 años en el futuro? Sí, vengo de esa época. Debido a mis errores, sin darme cuenta desencadené la cuarta gran guerra ninja. Esta vez, las 5 grandes aldeas ninja entraron en guerra con la determinación de destruir Konoha. Para cuando llegué aquí, la guerra ya había llegado al País del Fuego. Dak no dudó en admitir sus errores. Entonces decidí destruir el mundo ninja porque Konoha y el clan Uchiha fueron aniquilados. Madara consideró esto, sin encontrar otra motivación que lo llevara a tal acción. Oh, no. Esto no tiene nada que ver contigo. Para entonces, ya llevabas muerto casi una década, y el clan Uchiha no tardó en seguirte. Madara quedó atónito. Siempre había temido que Tobirama exterminara al clan Uchiha. Pero con Tobirama ya muerto, ¿cómo podría suceder? ¿Quién? Madara tenía curiosidad por saber quién había causado la desaparición del clan Uchiha. Bueno, y quienes lo llevaron a cabo fueron 2 miembros de tu clan Uchiha. Dak dudó, pues le resultaba difícil explicarlo. El exterminio del clan Uchiha fue una historia complicada. ¿Y? La mente de Madara estaba llena de preguntas. De todas las posibilidades, no había considerado que los miembros de su propio clan serían los responsables. Sintió que sus puños se apretaban involuntariamente, su frustración era palpable incluso para él. De hecho, la destrucción del clan Uchiha está estrechamente ligada a ti. Podría decirse que la mitad de la culpa fue tuya. ¿Y? Madara abrió los puños y se detuvo, mirando a Dak con escepticismo. Le costaba creerlo. Aunque ya no tenía sentimientos fuertes por el clan Uchiha, todavía le importaba lo suficiente debido a la promesa que le hizo a su hermano, y nunca albergaría pensamientos de acabar con su propio clan. No me mires así. Todo lo que dije es verdad. Dak agitó su mano e hizo un gesto a Madara para que siguiera caminando. ¿Qué pasó exactamente? Para explicarlo, tengo que remontarme miles de años atrás, a la diosa conejo. Dak se puso las manos a la espalda, adoptando la apariencia de un sabio. Pero entonces se detuvo al darse cuenta de algo. Espera, ¿por qué estamos caminando? Madara le dirigió una mirada molesta, despreciando las frases a medio terminar. No te muevas. Dak colocó una mano sobre el hombro de Madara. Transmisión instantánea. Al momento siguiente, Dak y Madara aparecieron dentro de las fronteras de la Tierra del Fuego. ¿Dios del trueno volador? Madara miró con curiosidad a Dak. No, es transmisión instantánea. Es un poco complicado, pero puedes considerarlo como un jutsu especial sin sellos manuales. Y aceptando la respuesta de Dak, Madara decidió no presionar más. Desde que creyó que Dak era del futuro y escuchó sus extrañas historias, Madara sintió que podía aceptar casi cualquier cosa en este punto. ¿Dónde está el santuario Naka? ¿Y? Después de unos momentos, Dak finalmente llevó a Madara a la tableta de piedra dentro del santuario Naka. Bien, comencemos. Les contaré cómo alteraron esta tablilla y cómo los engañaron para que casi destruyeran el mundo.
Mientras Dak explicaba las manipulaciones de Zetsu, utilizó simultáneamente su Haki de observación, sus habilidades psíquicas y su aura para percibir su entorno. Si Zetsu aparecía a su alcance, Dak lo atraparía de inmediato. Dak se dio cuenta de que todo lo que necesitaba hacer era sencillo. La única dificultad era encontrar a Zetsu. En ese momento, Dak no tenía ni idea de dónde estaba Zetsu. Pero mientras permaneciera cerca de Madara, sabía que Zetsu acabaría apareciendo. Zetsu nunca abandonaría a Madara, su mejor oportunidad para cumplir el plan del Tsukuyomi infinito. Madara permaneció en silencio, escuchando mientras Dak relataba la historia de la diosa Conejo, el sabio de los 6 caminos, las reencarnaciones de Asura e Indra, y los intentos centenarios de Zetsu Negro de engañar a cada reencarnación de Indra para lograr el Tsukuyomi infinito. Cuando Dak terminó, Madara estaba furioso y las venas de su frente palpitaban. Madara se sintió más enojado en los 20 años desde que dejó Konoha. Ahora entiendes por qué se te considera uno de los principales culpables de casi destruir el mundo ninja. También ves por qué la caída del clan Uchiha es en parte culpa tuya. Y la mente de Madara era un torbellino de emociones. Su orgullo le impedía aceptar que lo habían engañado tan completamente. ¿Por qué debería creer todo esto? En el fondo ya lo haces, ¿no? A Dak no le inmutó la reticencia de Madara. En el último campo de batalla, una vez le dijiste algo a uno de los últimos supervivientes del clan Uchiha. Madara se quedó en silencio, su mente repasaba todo lo que Dak le había dicho, apenas registrando las palabras de Dak. Perderse a uno mismo y es el verdadero final. No sé si se lo dijiste a él o a ti mismo. Ese futuro no se hará realidad. Con las palabras de Dak, Madara aflojó los puños y volvió a mirar hacia arriba. Fuera o no que ese futuro realmente estuviera destinado a suceder, ahora estaba decidido a evitarlo. Madara podía aceptar un mundo al borde de la ruina, pero jamás aceptaría su fracaso absoluto. Pensarlo lo hacía sentir como un tonto. Madara, vine a buscarte no solo por tu fuerza, sino por tu inquebrantable búsqueda de la paz verdadera. Incluso cuando estabas solo y manipulado, nunca perdiste esa determinación. Dak se giró para mirar a Madara. Aunque el poder de Madara era ventajoso, Dak estaba dispuesto a ayudarlo incluso si era una persona común. Y Madara miró a Dak, sin poder confiar en nadie. ¿Así que pretendes usarme para lograr tu paz? No, te ayudaré a construir una organización que se destaque en el mundo ninja. Luego, te daré algunos consejos y me haré a un lado. Cómo decidas buscar la paz, qué tipo de paz deseas crear, eso depende de ti. Y en el futuro, te encontraré de nuevo. ¿Y? Madara miró a Dak con sorpresa. No esperaba que Dak se mantuviera al margen, incluso mientras ayudaba a establecer una organización poderosa. ¿Este hombre realmente está aquí por la paz? Madara no pudo evitar pensar. Creo que compartimos la misma visión de la paz. Dak explicó su razón para confiar en Madara. Por eso confío en que cuando regrese al futuro, veré un mundo ninja en paz, sin importar cómo lo consigas. ¿Por qué confiar en mí tan completamente? Madara lo encontró desconcertante. Incluso su propio clan no confiaba en él, pero este extraño sí. Conozco tu pasado y tu futuro. La paz de Hashirama fue una visión idealista. No pudo ver lo que tú hiciste. Entendiste que las otras 4 naciones mantenían la paz solo porque te temían a ambos. La verdadera unidad es la única manera de asegurar una paz duradera. Y Madara permaneció en silencio durante un largo rato, sintiendo algo extraño en su corazón. Por primera vez, había encontrado a alguien cuyos pensamientos coincidían tanto con los suyos y, además, un individuo poderoso que afirmaba sus creencias. El problema no era él. Era Hashirama y todos los demás. ¿Me crees ahora? ¿Qué planeas hacer? Madara suspiró, eligiendo creer. Parecía que no había otra opción. En los últimos 20 años, Madara se había dado cuenta de una cosa. Una sola persona no podría salvar el mundo ninja ni traer la paz. Primero, déjame contarte una historia sobre mis experiencias en otro mundo. Hay mucho que puedes aprender de ellas. Dak comenzó a compartir su historia sobre la unificación de Grand Line. A medida que Madara absorbía la idea de otros mundos, aprendió sobre Pokémon, entrenadores y los métodos que Dak usaba para liderar un mundo caótico hacia una era de paz. Madara incluso comenzó a reconsiderar algunas de sus creencias. Unificación no significó fusionar todos los pueblos y países en una sola entidad.
Más bien, significaba que todos debían reconocer a un líder y seguir un conjunto de reglas comunes. Madara, únete a la casa de criadores Pokémon. No como un subordinado de la alianza, sino como mi aliado. Juntos, traeremos la paz verdadera al mundo ninja. Después de contarle brevemente su viaje en Grand Line, Dak le extendió la mano a Madara. Tal como lo había hecho una vez en Grand Line, Dak estaba emprendiendo un camino similar en el mundo ninja. Pero esta vez, estaba más seguro que nunca. Y Madara miró la mano extendida de Dak, con una sensación de déjà vu. Tras unos segundos de vacilación, extendió su propia mano envejecida. No quedan muchos años. Mejor arriesgarme una última vez. Después de abandonar el santuario Naka, Dak guió a Madara hasta la tierra de la lluvia. Tal como lo experimenté antes, necesitamos establecer una organización que ejerza un poder absoluto, una a la que todos teman. Solo así podremos imponer un nuevo orden que todos sigan. Entonces, ¿por qué la tierra de la lluvia? Madara no objetó el plan de Dak, pues coincidía con sus propias creencias. Pero no entendía por qué Dak eligió un país tan pequeño, rodeado por las grandes naciones del viento, el fuego y la tierra, como base. Si el objetivo era el secretismo, ¿no sería la tierra del agua caliente una mejor opción? Era relativamente grande, estaba rodeada de mar y alejada de conflictos. Un lugar seguro para el crecimiento. Hay dos razones. Dak parecía haber anticipado los pensamientos de Madara y proporcionó una explicación. Su elección tuvo poco que ver con la ubicación final de Akatsuki. Lo habían elegido por la técnica del tigre de lluvia a voluntad. En un lugar donde llovía constantemente, Nagato podía percibir cualquier perturbación, lo que lo convertía en el lugar ideal para ocultarse. Primero, el caos engendra héroes. En un lugar estable y pacífico, es más difícil encontrar reclutas capaces. Pero en la tierra de la lluvia, rodeada por tres grandes naciones, el peligro es alto, pero también es un lugar de encuentro para ninjas rebeldes. Los ninjas rebeldes no eran inherentemente malvados o maliciosos. Muchos eran simplemente ninjas que se sentían traicionados o abandonados por sus aldeas, obligados a tomar caminos deshonestos debido a maquinaciones políticas o traiciones personales. La etiqueta de pícaro fue decidida en última instancia por los propios pueblos. No era diferente de cómo funcionaba antes el Grand Line. Si no seguías las reglas establecidas, te etiquetaban como pirata. Además, los futuros aliados de Madara Yaiko, Nagato y Konan eran originarios del país de la lluvia, lo que facilitaba su reclutamiento. Aunque Nagato no pudiera conservar su Rinnegan en esta línea temporal, los tres eran talentos probados con un potencial extraordinario. Juntos, serían activos invaluables para los planes de Madara. Eso tiene sentido. Madara asintió después de escuchar la explicación de Dak. Este razonamiento era cierto. Tanto él como su hermano Izuna, así como los hermanos Senju, se habían vuelto fuertes en tiempos de guerra. La segunda razón es que aquí ganarás un aliado poderoso. ¿Quién? El nuevo líder de Amegakure, Hanzo de la Salamandra. En ese tiempo, Dak vio a varios individuos que valía la pena reclutar, y Hanzo era uno particularmente valioso. En ese momento, Hanzo era un joven idealista descontento con las guerras en curso entre las grandes naciones. Quería proteger a los ciudadanos del país de la lluvia. Fue este mismo idealismo lo que más tarde hizo que Yaiko y otros ninjas de Rain lo admiraran tanto. Sin embargo, al envejecer, Hanzo perdió el rumbo. Debilitado por el tiempo, se vio consumido por el poder y la paranoia, y finalmente necesitó un sermón de Mifune, un antiguo rival, para reavivar su olvidada determinación. ¿Ese niño en el respirador? Y Dak se quedó en silencio ante el comentario directo de Madara. Pero teniendo en cuenta el rango y la fuerza de Madara, era natural que no viera a Hanzo como una gran amenaza. No lo subestimes. Tras la Segunda Guerra Ninja, se le conoce como el semidios del mundo ninja, considerado uno de los más poderosos. ¿A él? Las palabras de Madara estaban llenas de desdén. Francamente, incluso en su estado actual, podría derrotar a Hanzo sin sudar. Tu y Hashirama son las reencarnaciones de Indra y Asura, así que, por supuesto, su poder supera con creces al del resto de su generación. Hasta que surjan las siguientes reencarnaciones, nadie se les acerca en fuerza. Estos Kage apenas pueden con las bestias con cola. Creo que entiendo cómo me convertí en un destructor del mundo ninja.
Madara suspiró, dándose cuenta finalmente de que su suposición anterior era correcta. Los Kage que lo siguieron eran, sin duda, débiles. ¿Luchaban incluso contra bestias con cola? Para él, las bestias con cola eran meros juguetes. Entre estas llamadas élites, Hanzo está en la cima, así que no lo menosprecies. Dak suspiró, sintiendo que la confianza de Madara rayaba en la arrogancia. Pero dada la historia de Madara, tenía todas las razones para sentirse superior. Si es solo su fuerza, no veo por qué debería captar tu interés. A estas alturas, Madara entendía de Dak lo suficientemente bien como para saber que no le impresionaría únicamente su fuerza. Cierto. Hanzo, en este momento, también busca la paz. Tiene una visión similar a la que tuvieron tú y Hashirama. En este momento, Madara captó la implicación. Sí. A diferencia de Kid y Hashirama, él perdió esa visión con la edad. Con el tiempo, se apegó al poder y temió a la muerte, llegando incluso a eliminar a jóvenes y prometedores ninjas de rank que pudieran amenazar su posición. Un hombre así y el tercer Hokage de su aldea y su asesor resultaron ser muy parecidos. ¿Y quién? Madara permaneció en silencio, asombrado de que Tobirama pudiera producir sucesores tan mediocres. Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo. ¿Esos dos? No pensé, Madara recordaba a los dos discípulos de Tobirama. Aunque tenían una postura dura hacia el clan Uchiha, parecían capaces como jóvenes shinobi. ¿Cómo podían degradarse hasta ese punto? La masacre de tu clan es en parte obra suya. Sarutobi se opuso, pero no actuó para detenerla, mientras que Shimura Danzo fue el principal orquestador. Heredó la obsesión de Tobirama por el Sharingan de los Uchiha e incluso se implantó muchos de sus ojos para interpretar el Izanagi. Y la expresión de Madara no cambió mucho. Esperaba que los discípulos de Tobirama tuvieran prejuicios contra los Uchiha, pero llegar tan lejos. Alguna vez fueron decentes, pero se aferraron a la posición de Hokage en su vejez. Danzo, en particular, recurrió a tácticas deshonestas dentro de la aldea, dañando a innumerables camaradas. Dak suspiró, frotándose las sienes mientras pensaba en los dos. La pasividad de Hiruzen era tolerable, nunca lastimó activamente a sus compañeros, pero Danzo era una historia diferente. Había que ocuparse a ese hombre. De lo contrario, el clan Uchiha se enfrentaría inevitablemente a la extinción, con o sin la interferencia de Obito. Y había una gran posibilidad de que Danzo también apuntara a los Pokémon, queriendo estudiarlos. Estas generaciones más jóvenes están demostrando ser más decepcionantes de lo esperado. Madara meneó la cabeza, claramente poco impresionado. Como sospechaba, solo Hashirama en todo Konoha era verdaderamente digno de su respeto. Debes recordar que nadie después de ti tiene el poder de unir a las 5 grandes naciones. Sin la fuerza para imponer la unidad y la paz, es difícil aferrarse a los ideales. Dak no despreciaba a Hanzo o Hiruzen tanto como Madara. Por lo menos, eran mejores que Obito, Itachi o Danzo, quienes habían causado mucho más daño. Entonces, ¿planeas reclutar a este Hanzo? Sí, lo traeré para que sirva bajo tu mando. Pero después de las próximas décadas, te corresponderá vigilarlo. Contigo cerca, no debería perder su visión de la paz. Dak asintió, mostrando su confianza en Madara. No te preocupes. Mientras yo viva, no podrá actuar contra nosotros. Madara no pudo evitar sonreír, sintiéndose bastante complacido. No estés tan seguro. ¿Qué quieres decir? La expresión de satisfacción de Madara se abrió instantáneamente. No le gustó la repentina falta de fe de Dak. Mírate. ¿Cuántos años tienes? 53. Madara se quedó en silencio. Eso sí que era una debilidad. Los shinobi, a diferencia de los hombres fuertes de Grand Line, tendían a perder su fuerza física cuando tenían 50 o 60 años. Cuando tengas 60 o 70 años, ¿cuánta fuerza te quedará? ¿Serás capaz de mantener a raya a quienes te rodean? Las palabras de Dak golpearon a Madara como un kunai en el corazón. ¿Qué se supone que debo hacer? Ni siquiera estaré vivo cuando reaparezcas dentro de 30 años. Madara empezaba a comprender el problema, y entonces se volvió hacia Dak. ¿Tienes un sucesor en mente? Podrás elegir uno cuando llegue el momento. Dak ignoró la pregunta y abrió la tienda Pokémon. ¿Qué estás haciendo? Madara observó a Dak, confundido mientras parecía estar mirando al aire. ¿Y si pudiera devolverte a tu mejor versión? Espera. Dak se detuvo de repente, dándose cuenta de algo.
¿Cuándo dirías que estuviste en tu mejor momento? ¿No sabes historia? Quiero decir, ¿no sería mejor que te conocieras a ti mismo? Dak puso los ojos en blanco. Todavía no puedo llevarte al nivel de tu yo futuro, pero una vez que nos encarguemos de Zetsu, quizás sea posible. Hace unos 20 años, supongo. Después de pensarlo un poco, Madara dio su respuesta. Entonces tenía 33 años, estaba en su mejor momento físico y acababa de despertar el eterno Mangekyo Sharingan después de la muerte de Izuna. Perfecto. Dialga, devuelve el cuerpo de Madara a su estado de hace 20 años. Dak hizo una señal al aire vacío a su lado. Otros no podían sentirlo, pero Dak, con su aura completamente desarrollada y sus habilidades psíquicas, podía sentir la presencia de Dialga cerca. Butskill de la enorme cabeza de Dialga apareció desde la grieta espacio-temporal de arriba. Los ojos de Madara se abrieron, sorprendido. No había sentido un ser tan enorme cerca, y ahora, devolviéndome a mi mejor momento, no estás bromeando. El comportamiento habitualmente estoico de Madara mostraba un toque de emoción. Ya verás. Dak sonrió. Dialga activó sus poderes, canalizando la energía que altera el tiempo directamente hacia Madara. En apenas unos segundos, Madara vio cómo las arrugas de sus manos se desvanecían, su postura encorvada se enderezaba y su cuerpo recuperaba su fuerza juvenil. Madara, que ahora tenía unos 30 años, se erguía alto y musculoso una vez más. No está mal, te ves muy elegante. ¿Quién eres exactamente? Preguntó Madara, contemplando su reflejo en la superficie del lago con una intensa sensación de asombro. Si bien Tobirama había ideado algunas técnicas prohibidas impresionantes, sus inconvenientes eran considerables. Pero el poder que Dak acababa de demostrar, a través de esa misteriosa criatura, era simplemente sobrenatural, alcanzando cotas inimaginables para la capacidad humana. Soy el dueño de la maravillosa casa de crianza, el primer líder de la alianza, un hombre al que algunos llaman el rey del mirón. Ese soy yo. Dijo Dak, sacudiendo su larga cabellera. Y el interés de Madara se desvaneció al instante. Su asombro se desvaneció al volver la mirada hacia la enorme cabeza que aún no se había hundido en el vacío. ¿Así que esto es un Pokémon? Sí, un Pokémon legendario conocido en otros mundos como el dios del tiempo, y también nuestro aliado, Dialga. ¿El dios del tiempo? Para Madara, el concepto de dios aún se arraigaba en el título de Hashirama como el dios Shinobi. Pero incluso él tuvo que admitir que Hashirama jamás podría lograr algo así. Sí, Dialga domina el poder del tiempo. Gracias a Dialga pude llegar a esta era. Entonces, según esa lógica, ¿podría concederle a alguien la vida eterna? Físicamente, sí, confirmó Dak, aunque añadió una nota de precaución. Dialga puede devolverte la juventud a tu cuerpo, pero tu mente y tu alma no lo harán. Si vivieras 10.000 años, tu espíritu podría decaer. En cierto modo, es difícil saber si realmente estarías vivo en ese momento. Con semejante poder, ¿por qué no unificas el mundo Shinobi con una fuerza abrumadora? Preguntó Madara, confundido. Si tuviera tanta fuerza, su primer movimiento sería unificar el mundo por la fuerza. Eso es algo que ya has intentado antes, ¿no? Dak negó con la cabeza. No basta con someter por la fuerza. Con el tiempo, tú y yo desapareceremos, y las revueltas se reavivarán. La verdadera paz llega gradualmente, a medida que la gente aprende a aceptarla y mantenerla, generación tras generación. Me parece bien, dijo Madara, apretando los puños, ahora fuertes. Hacía tiempo que no me sentía tan poderoso. Luego fijó sus ojos eternos Mangekyo en Dak. ¿Qué? Ya te dije que no me gusta pelear. Busca a alguien más con quien entrenar. Aburrido, murmuró Madara, mirando hacia otro lado con el ceño fruncido. Ahora, con tu fuerza restaurada, no debería haber nadie en el mundo Shinobi que pueda igualarte, ¿verdad? Podría destruir cualquier nación yo solo. El orgullo y la confianza de Madara permanecieron inquebrantables, sin importar su edad. Bien. Entonces, comencemos a construir una organización que se convierta en una fuerza superior a todo el mundo Shinobi, una en la que la gente común pueda confiar. Dak asintió y comenzó a explorar la tienda mágica de la maravillosa casa de cría una vez más. ¿Cómo se llama? Akatsuki. ¿Cuál es el significado? Es la misma organización que tú y Obito lideraron una vez para llevar a cabo el plan Ojo de la Luna. ¿Por qué usar ese nombre?
El rostro de Madara se ensombreció al oírlo, ansioso por encontrar a Zetsu y eliminarlo. Originalmente, Akatsuki se fundó para traer la paz al mundo shinobi. Sin embargo, se desvió con el tiempo. Akatsuki, o amanecer, simboliza un nuevo comienzo, para traer luz a un mundo ensombrecido por una lucha interminable. Como quieras, resopló Madara, ladeando la cabeza con fingida indiferencia. Pero su leve asentimiento sugería que estaba complacido con el razonamiento de Dak. Por ahora, la organización está formada solo por nosotros dos, o mejor dicho, solo por ti, continuó Dak, observando la tienda. Eres el único líder de Akatsuki y lo seguirás siendo durante años, hasta que desees retirarte y ceder el testigo a un sucesor. ¿Qué pasa contigo? No podré quedarme aquí para gestionar las cosas a largo plazo. Hay otros asuntos que debo atender. El futuro de este mundo está en tus manos. ¿Confiar en mí tan fácilmente? Jajaja. ¿Por qué no lo haría? Al fin y al cabo, somos camaradas. Los camaradas confían entre sí. Dak se rió con ganas, encontrando las palabras de Madara un poco peculiares. Desde que era propietario de la casa de cría, siempre había confiado todo a sus compañeros sin reservas, confiado en sus capacidades. Pero ese nivel de confianza parecía casi inusual en el mundo shinobi, especialmente a los ojos de alguien como Madara, que había sido abandonado por su propio clan. HMPH, pero si solo soy yo, no será suficiente. Entonces, ¿vamos a reclutar a ese tal Anzo? Sí, pero aún no, dijo Dak, cerrando por fin la tienda. Necesitarás 2 ayudantes, en quienes confíes plenamente. Uno que sepa planificar y otro que pueda apoyarte en la batalla. No hay nadie en quien confíe tanto. Madara dudó antes de responder, habiendo aceptado desde hacía tiempo que no tenía a nadie en quien confiar. Uno del pasado y otro del futuro. Dak sonrió y extendió ambas manos. En la mano izquierda sostenía una ramita de hierba de aspecto común. En la derecha, un huevo rojo intenso. ¿Qué se supone que significa esto? Preguntó Madara, mirando a Dak con recelo, presintiendo que tramaba algo extraordinario. No entregaste el cuerpo de Uchiha Izuna a la hoja, ¿verdad? Te mostraré dónde está. Madara miró la hierba en la mano de Dak, luego volvió a mirar a Dak, su respiración se volvió un poco más pesada mientras agarraba la muñeca de Dak y comenzaba a correr. Espera, puedo usar la teletransportación. 10 minutos después Valle Delfín no esperaba que escondieras el cuerpo de tu hermano aquí, observó Dak, observando el entorno. Entonces, ¿cuál es tu plan? Basta de charla. Simplemente haz lo que tengas que hacer. La paciencia de Madara se estaba agotando. Solo quería saber si el plan de Dak coincidía con sus esperanzas. Espera. Déjame comprobarlo primero. Dak le hizo un gesto a Madara para que se calmara mientras examinaba el cuerpo de Izuna. La hierba que sostenía era la hierba de la resurrección, no la ceniza sagrada. Si la hierba resurgente funcionaba, prefería usarla primero, ya que la ceniza sagrada tenía 2 desventajas importantes. Primero, cualquiera que fuera revivido por la ceniza sagrada solo viviría 10 años, ya que dependía de su poder para mantenerse con vida. Después de una década, desaparecería. Además, aquellos revividos por Sacred Ash regresaron con solo una fuerza física ordinaria. Sin embargo, la resurrección de la hierba de resurrección era permanente. Aunque su poder se disipaba por completo tras su uso, sus efectos no limitaban al individuo revivido. Sus habilidades restauradas dependían del estado de su cuerpo preservado, que Dialga podía mejorar si era necesario. El cuerpo de Uchiha Izuna yacía en el suelo frente a Dak. Este parecido y Dak quedó impactado por el rostro de Izuna, inquietantemente similar al de Sasuke. El cuerpo de Izuna estaba bien conservado. Solo le faltaban los ojos. Tras la resurrección, debería conservar buena parte de su poder. Prepárate para saludar a tu hermano, Madara, dijo Dak, sonriendo mientras colocaba la hierba de renacimiento en la boca de Izuna, usando sus poderes para disolverla. Una luz amarilla comenzó a emanar del pecho de Izuna, envolviendo gradualmente toda su forma mientras su cuerpo flotaba en el aire. Y Madara dio unos pasos más cerca, mirando con los ojos muy abiertos cómo el cuerpo de Izuna comenzaba a mostrar signos de vida. Paciencia, es un proceso lento, al menos 1 o 2 horas, dijo Dak, entregándole a Madara el huevo en llamas. ¿Qué es esto? Un Pokémon, tu futuro compañero. Tras pensarlo un momento, Dak explicó. Los Pokémon se parecen mucho al clan Uchiha.
valoran la lealtad y la amistad. Pero a diferencia de tu clan, los Pokémon son inquebrantables. Si los tratas con sinceridad, te apoyarán en todo. Incluso si te desvías del camino, permanecerán leales. Esto es para mí. Sí, para que me críes, un futuro compañero de batalla, dijo Dak, dándole una palmadita a Madara en el hombro. Para llevar al mundo Shinobi a la era Pokémon, tú, como su salvador, tendrás que convertirte en entrenador, Madara. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de Pokémon es? Madara preguntó, mirando el huevo caliente en sus manos. Es un Growlithe, pero uno especial. Un Growlithe Hisuiano. Se especializa en movimientos de fuego y roca. Piensa que puede usar jutsus de fuego y tierra sin sellar. Dak sacó una Pokédex con forma de libro y pasó a la página que mostraba a Hisuian Growlithe. Su elección de este Pokémon tuvo dos razones. En primer lugar, Growlithe era un Pokémon que representaba la justicia, lo que ayudaría a Madara a defender la rectitud. Además, su tipo fuego reforzaría aún más las técnicas de estilo fuego de Madara. En segundo lugar, Dak no pudo evitar pensar que Hisuian Arcanine tenía un ligero parecido con Madara. Fin del capítulo 297.